Hoy es lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, 9 de agosto del año del Señor 2021, y la iglesia celebra hoy la memoria de Santa Benedicta de la Cruz. Ella fue conocida Edinstein, así nació, fue la más pequeña de 11 hijos de una familia judía que nació en Breslau, que era antiguamente Alemania, hoy es Polonia. Ella nació el 12 de octubre de 1891. Un momento decisivo en su vida fue cuando se encontró con los escritos de Santa Teresa de Ávila, ella que era judía, y esos escritos de Santa Teresa de Ávila la llevaron a entrar en la iglesia, a hacerse cristiana, y 12 años después entró como monja carmelita. Y era una gran estudiosa, una gran filósofa de una corriente que se llamaba fenomenología. Como monja tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Ella entró en Alemania y el 2 de agosto, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, sus superioras la mandaron a un monasterio en Holanda. Pero el 2 de agosto de 1942, la Gestapo arrestó a Teresa y a su hermana de sangre, Rosa, en el Carmelo Diecht, en Holanda. Ella murió en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Sus últimas palabras a su hermana Rosa le fueron: vamos por nuestro pueblo, por el pueblo de Israel. Y de hecho, en 1999, cuando San Juan Pablo II la canonizó, dijo que ella era una hija eminente de Israel y una hija fiel de la iglesia. Y es copatrona de Europa. De ser judía, se hace monja y muere mártir en un campo de concentración en Auschwitz, en Polonia. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículo del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera es la segunda predicción de la pasión de Jesús. Hay tres predicciones, esta es la segunda. ¿Qué significa predicción? Jesús está diciendo lo que le va a pasar. Va a ir a Jerusalén, al final de cuentas, el Hijo del Hombre, Jesús, va a ser entregado y va a ser rechazado. Y creo que la reacción de los discípulos de tristeza. Muy difícil aceptar que su maestro vaya a ser rechazado y vaya a ser matado y resucitar. La segunda está un poquito interesante, la cuestión de que si se tiene que pagar el impuesto al templo. De acuerdo a la tradición judía, todo varón mayor de 12 años tenía que pagar un impuesto al templo cada año para el culto del templo. Ahora, la cosa de dos puntos: Jesús, ¿cómo iba a pagar impuesto al templo si él era el hijo del dueño? Al final de cuentas, él estaba exento porque era el hijo del Señor, era el hijo del Padre. Ahora, el segundo punto es que cuando Mateo escribió el Evangelio, es el año 80, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. Y en vez de pagar el impuesto para el templo, ese era pagado, los judíos pagaban un impuesto para el templo del dios Júpiter. Y esa era la manera como los cristianos tenían que, a final de cuentas, de cierta manera pagar. ¿Por qué? Para no crear dificultades, ya que los cristianos eran una minoría, perseguidos por judíos y perseguidos
por los romanos. Entonces, como la idea es, bueno, no debiéramos, pero para no causar escándalo, para no causar más persecuciones, ¿para qué atraemos la ira de los romanos? Ahora, va muy dada a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y nos preguntaríamos nosotros, así como un poquito de ironía, ¿pagamos lo que es debido a la iglesia? ¿El diezmo? ¿Lo pagas, lo das? ¿Das suficiente o das lo que te sobra? Al final de cuentas, la iglesia es tu casa, es nuestra casa, es la grande casa, mucho más importante que tu casa física, porque es la casa que te abre las puertas del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? La iglesia es la casa que te recibe en el bautismo. La iglesia es la casa que te da el don del Espíritu Santo. La iglesia es la casa que te alimenta con la palabra de Dios. La iglesia es la casa que te alimenta con el pan eucarístico. La iglesia es la casa que perdona tus pecados, te reconcilia con el Padre. La iglesia es la casa que al final de cuentas, el momento de tu vida, bendice tu matrimonio. La iglesia es la casa donde en un momento de enfermedad te da la unción de los enfermos. La iglesia es la casa que reza por ti. ¿Tú le das a tu iglesia, a tu casa, el impuesto que le es debido o no? Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén.